Entonces, como les decía, hoy día vamos a hacer la auxiliar 6, que va a ser de alguna manera un repaso. O sea, funciona más o menos a modo de repaso porque no es contenido que hayan visto en la última semana con el profe, no es esta nueva materia que es muy interesante, que es la resolución de problemas mediante modelación matemática, que corresponde al capítulo de EDP, sino que estamos todavía en el capítulo previo en el auxiliar, que es lo que va a entrar en el control, que es cálculo vectorial, básicamente, esencialmente. Ya, entonces, este curso como que tiene tres capítulos, que son cálculo vectorial, eh, modelación matemática, que corresponde a EDP, y transformadas de Fourier, etcétera, y variable compleja, que todavía no lo hemos visto, y en este caso va a quedar para el final, lo cual es súper curioso, porque en general variable compleja es el segundo tema que se ve en este curso. Así ha sido tradicionalmente, y hasta el semestre pasado, al menos cuando fui auxiliar, fue así también. En este caso va a ser, hay una inversión, se dio vuelta el temario en ese sentido, se cambió modelación matemática, las EDP se cambiaron por la variable compleja. Y yo me imagino que es porque el semestre online da como menos tiempo para pasar los contenidos, y el tema de modelación matemática es súper importante porque se aplica en muchas carreras. Cómo interpretar ciertos modelos, cómo resolver las EDPs, que son básicamente el lenguaje en el que uno expresa distintos tipos de sistemas físicos, de economía, etcétera. Eh, entonces, yo creo que es más relevante. Que variable compleja se usa más que nada en la ciencia. En física uno lo ocupa harto, en geología, o en geofísica, en astronomía, por supuesto. Ya, pero dejémonos de tantas chácharas y comencemos con este problema. Entonces, el P1 dice, al interior de un cilindro vertical de radio R igual a 1, fluye un líquido cuyo campo de velocidades queda descrito en coordenadas cilíndricas como esto de acá. Esta es la velocidad, U es la velocidad del fluido, es un campo que está en coordenadas cilíndricas y que tiene esta pinta, es decir, una función que solamente depende de ρ en z tonga. Aquí se me quedó corrido el gorrito, quizás le subo después el enunciado para corregir eso. Y nos dicen que la función g de ρ, que es esta función de acá, está definida por partes, es decir, por tramos, de la siguiente manera, como aquí también hay otro error de tipeo, lo siento. Rho menos rho cuadrado si es que rho está entre un medio y uno, y un cuarto si es que rho está entre cero, y aquí debería decir un medio. Ya, para que esté definida en el intervalo 0,1. Sino aquí esto como que hay un tramo que no está definido, desde un cuarto hasta un medio. Entonces, grafique g de rho para rho entre 0 y 1, es decir, para todo el dominio, y estudiemos la continuidad y si es diferenciable la función velocidad. ¿Ya? Entonces, hagamos eso. Entonces vamos a copiar esa función g de rho. Vamos a copiar esa función g de rho acá. Entonces, g de rho. G de rho es una función por tramos que se define como, creo que era rho menos rho cuadrado. Y esto era si es que rho está llegando a 1 y la segunda mitad del trazo. Y un cuarto si es que rho está en la primera mitad del trazo, es decir, desde 0 a un medio. Aquí no me acuerdo cuál era incluido, cuál no, veámoslo. No, eso era acá. Entonces, incluidos los inferiores, los límites inferiores. Entonces aquí, menor igual, ya. Entonces esta es la función, una función definida por trozo. Eh, si quieren, podemos hacer el gráfico por acá. Entonces, lo que vamos a hacer es usar esta herramienta. Ya, ahí yo creo. Entonces, aquí vamos a poner G de ρ en el eje Y, y acá ρ, súper importante cuando les piden hacer una figura así a mano, o incluso se la hacen con un software.
pónganle los ejes a la figura, eso es súper importante, para que sepamos de qué estamos hablando. Alguien pregunta si en el out dice un cuarto, si ρ es menor a un cuarto. ¿Es un error de tipeo? Sí, exactamente. Aquí dice un cuarto en el enunciado, lo voy a corregir después. Debería ser un medio, digamos, para que esté todo el intervalo de 0 a 1 incluido. Si fuera un cuarto, como que habría un trozo que no está definido, de un cuarto hasta un medio. Entonces, para que esté definido en todo ese intervalo, le ponemos un medio. Ya, entonces, si se fijan, como que esto está definido en dos tramos de 0 a 1. Vamos a fijar acá el 1. Ese sería todo el intervalo. Aquí está el 0, por supuesto. Y hasta un medio se define de una manera y de un medio hasta 1 de otra manera. Entonces, vamos a poner el 1 cuarto por acá. Digamos, o pongámoslo por acá, ¿no? No es tan, no hay mucha información arriba de un cuarto. Entonces, un cuarto. ¿Y cómo graficamos esto? Igual lo podemos hacer después en un software para verificar en el fondo. Entonces, un cuarto si estamos en la primera parte del intervalo, desde 0 hasta un medio. Es decir, en esta parte de acá, un cuarto constante. Ahí. ¿Ya? Y después, si es que estamos en la otra parte, nos dicen que es ρ menos ρ cuadrado. Entonces, ¿qué pinta tiene ρ menos ρ cuadrado? Una parábola, ¿no es cierto? Ρ menos ρ cuadrado. Uno lo puede factorizar, ¿no es cierto? Me queda como ρ por 1 menos ρ. Entonces ahí podemos encontrar los ceros. Los ceros son algo así como en 0, ¿no es cierto? Este me da la solución 0 y esta de acá me da la solución 1, ¿no es cierto? Esos son los dos ceros de esta parábola. Es decir, hay un 0 acá y otro 0 acá. Entonces, la pregunta es qué valor tiene acá en un medio. Entonces reemplacemos. Reemplacemos un medio menos un medio al cuadrado. Entonces, esto es igual a un medio menos un cuarto, que eso es igual a un cuarto. Entonces, fíjense, con eso ya de hecho demostramos una parte posterior que es la continuidad, porque nos dicen que básicamente lo que estoy haciendo es calcular el límite lateral de la función acercándome por arriba, por esta parte. Entonces, me da con un cuarto el mismo valor que tiene la función si me acerco por la izquierda. Entonces, eso está muy bien. Entonces, el bosquejo de la función sería algo como de este estilo. Algo como así. A ver. Ya no queda tan bien. La idea es que se note como continuidad acá. Una cosa así, ya, eso está mejor. Entonces, y la otra parte de la parábola sería como así, ¿no es cierto? Sería la parábola y como que empalma al menos en el mismo valor. Entonces, lo que demostramos ya es que es continua, ¿no es cierto? Eh, Ese sería el bosquejo. Nos dicen grafique g de ρ en ese intervalo, ya lo hicimos. Y después nos dicen estudia la continuidad y si es diferenciable la velocidad, básicamente, el campo que me dan acá arriba. Entonces, si se fijan, estudiar la continuidad y diferenciabilidad de la velocidad, este vector u o campo vectorial, es equivalente a estudiar la continuidad y la derivabilidad de g de ρ, porque z es un vector constante, es decir, es continuo y es derivable, tiene derivada nula, funciona bien. Entonces, lo que hay que estudiar básicamente es esto de acá. Entonces, como ya tenemos nuestra función, veamos o argumentemos bien si es que es continua y diferenciable. ¿Ya? Entonces, lo de continuo está acá implícitamente, pero lo vamos a ver de una forma un poco más formal, como uno lo argumentaría en un control. Entonces eh, uno dice lo siguiente. Decimos, entonces, aquí hay distintas maneras de decirlo, pero cómo uno lo anota, pero lo importante es que capten lo que quiero decir. Entonces, yo voy a decir que G de un medio, ¿no es cierto? Un medio es el punto problemático, porque aquí es donde se encuentran las dos definiciones, la de la derecha y la de la izquierda. Entonces, voy a decir, vamos a hacer un análisis para un medio tendiendo por la izquierda. Ya esa va a ser mi notación. Esto es como
vamos a estudiar cómo G se comporta cuando yo me acerco a un medio por la izquierda. Estoy diciendo acá. Esto uno lo podría notar más formalmente, ¿no es cierto? Como, ¿no es cierto? El límite, cuando ρ tiende a un medio por la izquierda de G de ρ. ¿Ya? Pero para no escribir tanto lo voy a anotar de esta manera. Entonces, eso de ahí es evaluar un medio en la parte de acá, ¿no es cierto? Eso ya lo hicimos acá. Entonces, si evaluamos eso nos da un cuarto. ¿Ya? Y después vamos a estudiar cuánto vale cuando yo me acerco a un medio por la derecha. Que eso sería evaluar mi función, pero en esta definición de acá, con un medio. Entonces esta es constante, le da lo mismo lo que valga ρ, siempre vale un cuarto, entonces también un cuarto. Entonces de aquí yo digo, por si se habían olvidado de esto de diferencial, creo que veían esto. Entonces de aquí digo, G es continua. G de ρ es continua. G de ρ es continua. Y ahí tengo lo primero, ¿no es cierto? Esto apareció en un control, entonces esa es como la manera de demostrarlo formalmente. Porque nos dicen estudie continuidad y si es derivable. Entonces ahora veamos si es derivable. Entonces para hacer si es derivable nos vamos a dar como una hipótesis de derivada. Vamos a suponer que es derivable, eh, derivando esta función en cada parte. O sea, vamos a calcular la derivada en este intervalo y la derivada en este intervalo. ¿Ya? Entonces, vamos, ese es como como que nos preguntamos, ¿será esta la derivada? Y ahí vamos a ver si es derivable. Entonces, la derivada de la parte de arriba sería 1 menos 2ρ. Estoy viendo acá. Entonces, sería 1 menos 2 veces ρ. Y esto es para ρ, era menor, menor que un medio y menor o igual que 0. Ah, perdón, aquí era de un medio hasta 1. Sí, ahí sí. ¿Ya? Y el otro tramo, este de acá, la derivada es 0, ¿no es cierto? Derivada es 0. Este era para el otro tramo, cuando ρ estaba entre un medio, aquí sí un medio y 0. Entonces, si se fijan, esta derivada existe para cualquier punto que esté contenido en el intervalo un medio, coma 1, sin el un medio incluido. O sea, con el un medio incluido, pero queremos ver si esto se comporta bien cuando estamos en este punto en donde cambia de definición. ¿Ya? Porque para los otros puntos funciona bien. Y una de las cosas que es necesaria para que exista la derivada es que el límite de la derivada exista, ¿no es cierto? Para eso tiene que ser un único valor. O sea, si tengo un valor distinto por la derecha y un valor distinto por la izquierda, entonces no, el límite no está definido porque me dan dos valores distintos, por lo tanto la derivada no existe. Entonces aquí hacemos la misma idea de antes. Es decir, vamos a estudiar la derivada por la parte derecha. Creo que aquí, esto de acá me acabo de dar cuenta, esto lo hice al revés. Este sería por la derecha, este sería por la izquierda. Entonces, por la derecha sería esta definición de acá. Entonces me queda 1 menos 2 veces un medio. Y eso sería 0. Entonces ya ahí nos damos cuenta que esto funciona bien. Entonces G' de un medio por la izquierda sería 0 por esta definición de acá. Y de aquí entonces concluyo que G' existe básicamente, está bien definido. Está bien definido para todo ρ en 0,1. ¿Ya? Y eso es porque, bueno, en general el punto problemático tiene el mismo límite por la izquierda que por la derecha, por lo tanto el límite funciona bien. Podemos decir entonces sin ambigüedad que la derivada es eso, vale 0. Si aquí me diera 1, si aquí me diera 1, por ejemplo, y aquí me diera 0, ahí inmediatamente digo la derivada no existe porque me dan valores distintos. ¿Ya? Entonces, esa sería la forma de hacerlo formalmente, por eso lo estoy haciendo así con harto detalle, porque
aquí no sé, pues me acuerdo que en el control esto eran como 0,2 puntos y aquí eran como 0,3, una cosa así. Entonces, para que lo argumenten bien en el control, se les piden esas cosas que son como de cursos anteriores, pero son puntos igual, así que para que lo hagan con todos los detalles posibles. Ahí estaríamos listos con la parte A. Después nos dicen verifique que la divergencia de U vale cero. Y aquí lo podemos hacer de varias maneras, en verdad. Eh, o sea, quiero decir de varias maneras como de dos, en verdad, que es como en cartesianas y en cilíndricas. La vamos a hacer de las dos para que cachen de cómo se podría hacer de una u otra, por si les sale algo así en el control. Entonces, queremos calcular la divergencia de este vector U. Ya, y recordemos, podemos anotar esto un poco más abajo. Recordemos que U era G de ρ en Z tongo. Ya. Entonces, aquí uno puede hacer dos cosas. Yo voy a decir la primera, ¿no es cierto? Para calcular la divergencia es súper útil. En este caso, porque va a dar cero, yo voy a decir, voy a hacer un cambio de variable y voy a llevar U a mis coordenadas X, Y, Z. ¿Ya? Lo voy a expresar en cartesianas, porque ahí me va a quedar directo lo que quiero demostrar. Entonces, esto solamente tiene componente en Z, por lo tanto sería 0 en X tongo más 0 en Y tongo. Y aquí tengo que hacer el cambio de variable, ¿no es cierto? Entonces, me acuerdo cuánto vale ρ en coordenadas cartesianas, que era raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Y digo lo siguiente, entonces me va a quedar g de eso, raíz de X cuadrado más Y cuadrado, una función que solamente depende de eso, en Z tongo. Y entonces aquí digo, la divergencia en cartesiana es simplemente la derivada de la componente X con respecto a X, más la derivada de la componente Y con respecto a Y, más la derivada de la componente Z con respecto a Z. Entonces, las componentes X e Y son cero, por lo tanto, estos términos son cero. ¿Ya? Y la componente Z no es cero, pero no depende de Z. ¿Ya? Por lo tanto, la derivada también vale cero. Y ahí con eso ya uno demuestra eh, que la divergencia es cero. Entonces, esa es una forma rápida de hacerlo, pasándome a cartesianas, porque el cambio de variable a cartesiana tengo que considerar solamente eso de ahí. La otra manera es usando la divergencia en coordenadas cilíndricas. Eh, no me acuerdo dónde está la fórmula. Tratemos de buscarla en los apuntes. A ver si está. No sé si el profesor lo suyo. Eh, programa apunte. Ahí está. Entonces, busquemos la divergencia. Usualmente, por ejemplo, en los controles presenciales, estas cosas de las fórmulas se las daban. En los controles online, como que uno las busca acá. Entonces, ¿dónde está la divergencia? Está más arriba, parece. A ver. Ujú. Rotor, aquí tengo la divergencia. Tengo la divergencia en coordenadas ortogonales, pero yo la quiero en coordenadas cilíndricas. Aquí está, coordenadas cilíndricas. Entonces tengo esta fórmula de acá, de hecho la voy a recortar con esto. Y aquí como lo copio, acá creo. Tengo la fórmula de la divergencia, esta sería otra forma de hacerlo, un camino alternativo. Entonces, como estamos viendo problemas del control, porque uno de repente tiene distintos caminos para hacerlo, entonces aquí lo que tenemos que hacer básicamente es cambiar f por u. Así que sería u, y aquí sería u rho, aquí sería u teta, y aquí sería u zeta. ¿Ya? Entonces, volvemos a nuestro campo u. Entonces, el campo u se expresaba como g de rho en zeta tongo. Y aquí tendríamos 0 en rotongo eh, más 0 en tetatongo. ¿Ya? Entonces, de tal manera que de aquí yo deduzco que la componente ρ
es 0, la componente teta es 0, la componente z es g de rho. Entonces, apliquemos esta fórmula de acá, tal cual. Entonces, el primer término sería, eh, espérenme, que hay alguien, creo que está, ahí entró ya. Em, entonces sería 1 partido en rho, y aquí tendríamos de rho, y aquí tendríamos la componente rho, ¿no es cierto? Entonces sería 0 por rho, 0 por rho, más la derivada con respecto a teta, sería la componente en teta, que sería esta de acá, en este caso 0, más la derivada con respecto a z, aquí sería la componente z, que es g de rho, por rho. Ya, entonces aquí, igual que antes, un poquito más largo, pero lo mismo. Aquí la derivada de 0 es 0, derivada de 0 es 0, y aquí em, tenemos 0 también, pero el argumento es distinto, es sutil. De repente es importante que cuando hagan sus controles, anoten ese argumento. Aquí es la derivada de 0 es 0, la derivada de 0 es 0, pero aquí no es la derivada de 0, aquí es la derivada de algo que no depende de z. Entonces, esto es 0, pero el argumento es distinto. Esto no es 0, pero se lo derivo con respecto a z, sí es 0. Ya entonces ahí, de otra manera, usando coordenadas cilíndricas, también demostré que es 0. Dos formas totalmente igual de válidas para demostrar que la divergencia de este campo de velocidad es 0. ¿Ya? Bien, entonces, bueno, si tienen dudas me van diciendo. Después dice, calcula el flujo del campo U a través del disco de 0 que está dado por esta superficie de acá. El disco D es una superficie, son todos los puntos en R, aquí debería ser R3, otro error de tipeo, tal que x cuadrado más y cuadrado es menor que 1 y z vale 0. Entonces, si eso lo graficamos, sería, vamos a tratar de graficarlo, a ver si resulta. Entonces, creo que acá hay una herramienta para hacer eso. Está acá. No sé si me gusta tanto, en verdad, pero veamos. Ya, a ver. Entonces esto sería un disco. Quizás puedo usar esto. A ver. Como por ahí. Da igual que piola. Entonces un disco, este sería el disco de 0. Y, y está ubicado, ¿no es cierto? Aquí tendríamos el eje Z. Aquí tendríamos el eje X. Y acá el eje Y. Entonces un disco que, si se fijan, está en z igual a 0 y que son todos los puntos que corresponden, que tienen que, si uno suma sus cuadrados, en el plano XY me da menor que 1, es decir, sería toda esta región de acá, lo voy a dibujar en azul. En azul, esa región correspondería a todos estos puntos de acá. ¿Ya? ¿Se cacha la idea? Entonces ese sería el disco. Y el flujo, si se fijan en el flujo, podemos verlo acá. El flujo es un campo que apunta en esta dirección, según esta función, que puede ser negativa, en ese caso iría hacia abajo, pero va en esa dirección, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si graficamos el flujo, podemos graficarlo en, en rojo, quizá. Entonces, lo que va a pasar es que aquí va a haber un campo, ¿no es cierto? Un campo que puede ser de distinta manera, o sea, este perfil, ¿no es cierto? Puede ser incluso aquí que se achique mucho, se haga, y después vaya para el otro lado. O sea, todo eso son posibilidades, ¿no es cierto? Y este perfil de acá, de cómo varía el campo, aquí lo voy a hacer un poco mejor, sería, esa sería la función g de rho. Uy, luego. Esa ahí sería la función g de rho, como ese perfil, la envolvente de la flecha, del módulo de la flecha. Entonces sería g de rho y vamos a tener un campo así, y por supuesto no está definido solamente en ese plano, sino que en cada punto va a haber
una flecha, y así, etcétera, en todo el espacio. Estos son campos que están definidos en todo el espacio. Eh, entonces lo que queremos es calcular ese flujo que produce ese campo U a través de esa superficie azul, que sería el disco de cero. ¿Ya? Entonces aquí hay también dos maneras de hacerlo, pero vamos a hacer una nomás porque si no esto se va a alargar mucho. Entonces lo vamos a hacer de la manera geométrica. Ustedes les dejo para ustedes que lo hagan si quieren de la manera como parametrizarla formalmente, definiendo los vectores phi, después calculándoles las derivadas, haciendo el producto crudo y todo eso, lo pueden hacer. Pero lo vamos a hacer ahora de manera como geométrica, ya que sería, eh, vamos a volver brevemente al dibujo. Entonces, si se fijan, la normal, la normal de esa superficie del disco está orientada así, ¿no es cierto? En Z tongo. De hecho, podríamos decir aquí que la normal de ese disco es Z tongo, simplemente. Ya. Y después nos queda calcular entonces el diferencial, simplemente el ds. Entonces el diferencial ds, ¿qué varíamos para recorrer esta superficie? Entonces me gustaría ahora borrar todas las cosas rojas, pero no sé si lo puedo hacer sin borrar todo. A ver, intentémoslo. Entonces, ya estas las puedo dejar ahí. Ya, creo que eso es lo máximo que puedo. Ya, igual está decente, está más claro. Entonces, la pregunta es, ¿qué tengo que variar para recorrer todo el disco? Entonces, eh, no. A ver, estoy peleando con el OneNote. Ya, mira, ahí quedó bien. Entonces, ¿qué tengo que recorrer? ¿Qué variables tengo que recorrer eh, para yo tener todos los puntos de ese disco? Recuerden que en cilíndricas tengo ρ, teta y z. Z es cero, así que ya con eso queda descartado. No puede ser Z parte de la parametrización cuando lo incluye acá en el DS. Tiene que ser ρ y teta. Entonces, y uno lo ve aquí claramente, ¿no es cierto? Porque yo recorro todos los valores de ρ entre 0 y 1 y todos los valores de teta, porque aquí hay otro punto, ¿no es cierto?, que tiene un ρ distinto con un teta distinto, etcétera. Todos estos puntos están definidos por un ρ y un teta. Entonces, esto va a tener de ρ, de teta, y aquí tengo que poner los factores de escala. H ρ, H teta. Entonces, lo voy a dejar acá. Entonces, H ρ vale 1 y H teta vale ρ. Entonces me queda eso ahí. Que es ρ de teta. Ya, muy bien. Entonces, ahí tengo el ds, tengo la normal, tengo el campo también. El campo en coordenadas cilíndricas. Así que tenemos todo para calcular nuestra integral de flujo. Lo único que me faltaría, que lo voy a definir acá también, es dónde están definidos estos parámetros, ¿no es cierto? Los parámetros de mi parametrización, ¿dónde están definidos? ¿Desde cuánto hasta cuánto? Entonces, ρ desde el origen, ¿no es cierto? Que está incluido en el disco. Entonces podríamos decir desde 0 hasta 1. ¿Ya? Y teta está definido para todo el disco, es decir, aquí parto en ρ igual a 0 y después me puedo dar una vuelta completa, que eso sería exactamente 2pi, entonces de 0 a 2pi. Ya, con eso puedo juntar toda esa información en la próxima hoja, ¿no es cierto? Y voy a decir que el flujo, ¿no es cierto? Que se define como F, no, en este caso el flujo de U, entonces U, producto.ds, ese es el flujo a través del disco de 0, va a estar dado por la integral, una integral doble, porque es una integral de flujo, reemplacemos U. U era G de ρ en eh, Z tongo. Así está definido. Y DS lo calculamos. La normal era Z tongo. Y el diferencial de superficie escalar era
rho de teta. Ya, rho dijimos que iba de 0 a 1 y teta dijimos que iba de 0 a 2pi. Y ahí está mi integral. Entonces esto lo puedo simplificar un poco, ¿no es cierto? Sabiendo que esto de acá vale 1. Entonces esto me va a quedar la integral de 0 a 2pi, la integral de 0 a 1. Me va a quedar aquí g de rho de teta. Si se fijan, nada de esto depende de teta, entonces lo puedo separar por esta cosa Fubini, ¿no es cierto? 2pi de teta. Me queda esa integral y acá me queda la otra, que es de 0 a 1 de g de rho de rho. Entonces, esta de acá vale 2pi. Y esta de acá la vamos a tener que calcular. Es un trabajo un poco más largo. Yo se los voy a dejar expresada y ustedes la calculan con el detalle. Entonces, esta integral de acá, para calcularla, uno tiene que separarla por tramos, ¿no es cierto? Porque esa función está definida por tramos. Entonces, va a ser la integral de 0 a 1 medio de cuánto vale g de rho en ese intervalo, vale 1/4. 1/4 por rho de rho, más en el otro tramo, ¿no es cierto? Desde 1 medio hasta 1. ¿Y cuánto vale g de rho en ese tramo, desde 1 medio hasta 1? Vale, bueno, rho 1 menos rho. Y aquí hay un otro rho también, entonces me queda otro rho, o si quieren rho cuadrado ahí, de rho. ¿Ya? Entonces, un cálculo que no es complicado, es medio tedioso, porque, bueno, este es directo, pero aquí me va a quedar una integral de rho cuadrado, menos una integral de rho a la 3, etcétera. Pero tampoco da un número muy extravagante. Déjenme verlo acá cuánto daba. Daba 21 partido en 32 pi. Ya, entonces, resultado. Uy, sorry, se me cayó el lápiz. Entonces, resultado, el flujo entonces. El flujo del campo de velocidades a través del disco me da eso ahí. Tengo mi resultado y fin de esta parte del problema. ¿Ya estamos? ¿Hay consultas, dudas? ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Clarísimo? Ya, súper. Bueno, si tienen dudas me interrumpen nomás y me plantean su duda. Ya, simplemente para comentar la otra forma, ¿no es cierto? Aquí en lo que me queda de esta hoja voy a comentar la otra forma, que sería parametrizar eh, usando lo anterior, ¿no es cierto? Entonces ahí lo que dice uno es, definámonos ese vector, ¿no es cierto?, de parametrización de superficie, que va a depender en este caso, como ya vimos, de rho y de teta. Entonces ahí uno lo define como rho coseno de teta, rho seno de teta y 0. Aquí 0. Porque con eso yo defino todos los puntos que están en ese plano, ¿no es cierto? En ese plano de acá, más abajo creo, ahí. Entonces, porque este punto va a tener, para un rho y un ángulo, va a tener su definición bien dada por esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer después? Hay que calcular phi rho, sería derivar con respecto a rho, que sería entonces, bueno, aquí habría que hacer la derivada, ¿no es cierto? Me quedaría coseno de teta, seno de teta, 0. Tiene que ser phi teta, que sería en este caso menos rho seno de teta. Aquí habría que ponerle rho coseno de teta, acá 0. Y luego habría que hacer todo eso del producto cruz, ¿no es cierto? Entonces me quedaría que el ds vectorial es simplemente rho, o sea, phi rho cruz phi teta, que eso les daría exactamente lo mismo de antes, es decir, les daría rho, aquí me falta de rho de
teta, y eso les daría simplemente rho de teta. Ya ustedes lo demuestran, haciendo ese producto cruz, que sería hacer el producto cruz entre eso de ahí y esto de acá. Esa sería la forma larga de hacerlo. Eh, en el control lo pueden hacer de las dos maneras, ¿ya? Así que la forma geométrica yo encuentro que vale mucho la pena como sabérsela. Y alguien me dijo en el chat algo muy cierto, que aquí le falta el Z-tongo acá, en esta parte de acá. Sí, porque estos de acá son vectores, producto cruz me da otro vector, así que es importante que esto de aquí también sea un vector. Eso, así que súper bien. Em, eso ahí, ¿ya? Súper. Entonces, ahí ustedes lo pueden hacer en el control de cualquier manera, la que les acomode más. Si se sienten cómodos con la forma geométrica, usen esa. Si les cuesta un poco la forma geométrica, usen la definición y hagan el producto cruz. Ambas son válidas. Ya, entonces nos queda una parte nomás. Nos dice la parte D. Estaríamos acá. Nos dice sea omega sub m, la porción del cilindro encerrada entre los planos z igual a 0 y z igual a, aquí me dan una expresión que sería m por i más h, em, con h un valor positivo. Haga un bosquejo de esa región em, omega sub m y calcula el valor del flujo de U sobre la cara superior de omega sub m. Entonces, primero partamos por ver de qué se trata este, como esta región omega sub m. Entonces, un cilindro, una porción del cilindro encerrada sobre los planos z igual a 0 y z igual a mi más h. ¿Ya? Entonces, aquí lo que conviene es dejar dos dimensiones nomás, entonces para tener un buen esquema. Entonces, lo que voy a dejar en el eje vertical, quizás podría usar esta herramienta. ¿Dónde está? Acá. Entonces, y lo voy a correr un poquito. Ya. Entonces, en el eje vertical voy a poner Z y aquí voy a poner simplemente Y. ¿Ya? Y el eje X va a estar entonces, ¿para dónde iría? Para que esto siga la regla de la mano derecha, X tendría que ir saliendo, creo, de la pizarra. A ver. Sí, claro. Entonces, este tendría que ir saliendo y como digo saliendo, creo que así. Y que iría saliendo. Ya, entonces, ¿por qué hago esto? Porque en el enunciado me dan esta superficie que es z igual a mi más h. Entonces, z igual a mi más h, lo anoto por acá. Me dicen z igual mi más h. Entonces, esto es una recta en ese plano. Entonces, por aquí pongamos h. Uy, no. H. Y después crece como una recta dependiente m. O sea, sería algo así. Una cosa así. ¿Ya? Entonces, eso me da como una buena intuición de cuál es la región, porque donde yo estoy interesado en graficar en el cilindro, ¿no es cierto? Entonces, esto donde llega hasta R y donde aquí llega hasta menos R. Entonces, si se fijan, quizás debería ser el H más arriba, para que esto quede más, o con una pendiente más chiquita, para que quede mejor esto. Entonces vamos a poner el H acá arriba. Ya está totalmente arbitrario, en verdad no me dicen cuánto vale H, pero es para graficar bien la idea. Entonces, le vamos a poner una pendiente más chica, ahí. Ya, entonces tenemos eso de ahí. Y ahora lo vamos a tratar de graficar eso en tres dimensiones, para que nos hagamos una idea de qué se trata. Entonces, básicamente un cilindro con una de las tapas inclinadas. De eso se trata esta figura de acá. Entonces, si hacemos el esquema 3D, sería eh, la superficie cilíndrica, ¿no es cierto? Está acá.
esa tapa, la tapa que está en z igual a 0, ¿no es cierto? Este sería el eje z. Quizás debería ser esta cosa un poco más chico. Está muy grande. Entonces, me voy a demorar un poco, pero la idea es que se entienda la idea. Ya, creo que está mejor. Ya para arriba el eje Z, para acá el eje Y y para acá el eje X. Entonces, esto es un cilindro, pero cuya tapa superior no es igual de recta que esta, sino que está inclinada. Entonces sería algo como, ya esto puede que no me resulte, espero que sí. Sería como algo así. Ya igual quedó decente, pero lo voy a tratar de hacer un poquito mejor. Ya ahí, esto está acá. Y esto sería una cosa así. Ya quedó bastante mejor de lo que esperaba. Entonces, aquí estaría esa recta que yo les dije antes, ¿no es cierto? Esa sería la recta z igual a h más m por i. Entonces, aquí estaría el punto h. Y a la izquierda de y, ¿no es cierto? Es decir, en esta zona de acá, la altura es menor que h y a la derecha es mayor, si es que m es positiva. Y tenemos nuestro cilindro, pero en todo caso da lo mismo si M es positiva o negativa. Lo único que va a cambiar es que la tapa, en el otro caso, si M es negativo, quedaría para el otro lado. Entonces, quedaría un cilindro como es equivalente a rotar esto en 180 grados. Ya, entonces ahí tenemos la región y lo que nos piden básicamente, volvemos al enunciado, nos dicen, ya hicimos el bosquejo, calcula el valor del flujo de U, o sea, otra vez tenemos que calcular un flujo pero en este caso sobre la cara superior la cara superior em, de omega sub m. Es decir, si volvemos al dibujo, ¿cuál sería la cara superior de omega sub m? Omega sería todo ese volumen que encierra esa figura. Y la cara superior sería esta cosa de acá, esa tapa inclinada. Entonces aquí hay un problema que uno lo puede ver como rápidamente, ¿no es cierto? Delante calculamos el flujo acá. Y ese era fácil, porque en coordenadas cilíndricas nos quedaba súper sencillo, el ds era simplemente el rho de rho de teta, eh, y queda todo bonito porque los límites de integración iban de 0 hasta rho, o sea, de 0 hasta 1 en rho, de 0 a 2pi en teta. Pero aquí tenemos un problema, porque cómo parametrizamos esta superficie de acá no es igual de sencillo que antes. Los límites no van a quedar como numeritos, sino que me van a quedar como funciones de otras variables y ahí se complejiza mucho, mucho el problema. Y a pesar de que la superficie no es tan complicada, una superficie plana al fin y al cabo, eh, se complica bastante. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Aquí cuando empiezan estas cosas de parametrizaciones que no son fáciles, uno tiene que recurrir de alguna manera, para no demorarse tiempo infinito, a los teoremas. Entonces, ¿cuál teorema vamos a utilizar? Si queremos calcular una superficie, el teorema de Gauss. ¿Ya? Porque el teorema de Gauss lo voy a anotar acá brevemente. Teorema de Gauss nos decía que la integral de la divergencia de un campo, usemos el campo U para que después lo apliquemos simplemente, sobre un volumen eh, era igual a la integral en el contorno del flujo. ¿Ya? Eso me decía el teorema de Gauss. ¿Y ahí cómo aplico eso entonces? Entonces, ¿cómo lo aplico? Entonces, nosotros queremos calcular la integral, pero en una cara nomás. Esto me dice la integral en todo el contorno. Es decir, en la cara de arriba, en la cara de abajo y en las caras laterales, que serían todas estas cosas de acá, en esas partes de ahí. Entonces, ¿cómo utilizo el teorema de Gauss? ¿Y por qué sería conveniente? Si se fijan, aquí va a estar incluida la parte que queremos calcular. Esto es más de lo que queremos calcular, pero está incluida lo que queremos calcular. Y aquí tenemos la divergencia de U, pero la divergencia de U ya lo calculamos, entonces esta parte de aquí es como gratis. ¿Y cuánto era la divergencia de U? No sé si se acuerdan. Estaba por acá, creo. No, en la segunda página. Aquí está la divergencia de U. La divergencia de U vale 0. Entonces la izquierda del teorema de Gauss es 0.
Entonces, esta parte de aquí va a ser gratis. Entonces decimos divergencia de U igual a cero por la parte A, lo que sea. Entonces, la integral de volumen, es decir, la parte izquierda del teorema de Gauss, de B es 0. ¿Ya? Entonces, primera parte de la aplicación del teorema de Gauss. Entonces, ahora vamos a decir, vamos a separar este contorno, ¿no es cierto? Que es una superficie cerrada, que es la superficie de esa figura, la vamos a separar en partes. Entonces, el contorno de esa figura, en este caso, para que lo hagamos con los datos de nuestro problema, aquí sería omega sub m y aquí sería d omega sub m. ¿Ya? Entonces aquí sería omega sub m. Esa sería la región. Eh, ya. Entonces, ese contorno, el contorno de esa región, va a estar dado por tres superficies que son cualitativamente distintas. Este plano que está inclinado, este disco de acá, que es de cero, y el manto. ¿Ya? Entonces, pongámosle nombre. Este ya tiene nombre, ¿no es cierto? La tapa de abajo era de cero. A esta de acá, pongámosle M de manto. Ya creo que no hay ninguna M que produzca problema. Y a la de arriba, pongámosle tapa. T de tapa. ¿Ya? Entonces, esa región que es la superficie que encierra ese volumen va a estar compuesto por el disco de sub-cero, que lo calculamos antes, o sea, lo parametrizamos ya, eh, unión el manto, ¿no es cierto? Unión el manto, que le pusimos M, unión la tapa, que le pusimos T. ¿Ya? De tal manera que la integral en todo ese contorno del campo U punto ds va a ser la suma de la integral en cada una de esas superficies, es decir, la integral en D0 de U ds, que eso afortunadamente ya lo calculamos, eso lo calculamos en la parte anterior. Esto es el flujo de U en el disco de cero. ¿Ya? Aquí más el flujo de U, ahí dije flujo de U, en el manto, más el flujo de U en la tapa. ¿Ya? Entonces lo que nos interesa es esta parte de acá. Uy, no se borró todo. Lo que nos interesa es esta parte de ahí. Este ya lo calculamos. Entonces lo único que nos restaría por calcular sería la del manto. Entonces yo les puedo preguntar cuánto vale el flujo en el manto. Uno lo puede determinar rápidamente. Entonces, uno dice, en el manto, en M, ¿cuál es la normal exterior del manto? Alguien dice en el chat que es cero, alguien ya se dio cuenta. Eso está súper bien, porque súper bueno que tengan esa intuición, porque en el control les va a servir. Seguro que les va a servir. Entonces, eh, ¿cómo tenemos esa intuición? Porque ¿cuál es la normal del manto? La normal exterior del manto va en rotongo. ¿Ya? Eso es lo único que tengo que saber para ver que es cero. Por otra parte, el campo, ¿cuánto valía? Lo tenemos por acá. El campo está, bueno, si no lo vemos en el enunciado, simplemente volvemos al enunciado. El campo está acá. Tiene solamente componente en Z tongo. Entonces, fíjense, recapitulemos. Campo solamente va en Z tongo. El manto, ¿dónde estábamos por acá? El manto solamente va en rotongo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en M se va a cumplir que el campo que va en Z tongo, producto punto, la superficie del manto que va en rotongo me va a dar cero. ¿Ya? Y aquí uno dice, ya, ¿por qué da cero? Porque el U es G de rho en Z tongo y DS, entonces lo hacen con más calma, ¿no es cierto? DS, ¿cuánto sería? Algo así como, esto ustedes lo pueden demostrar con más calma, sería HZ, H teta de Z de teta.
Y esto, eso no es lo relevante es que esto está orientado en rotongo, ¿ya? Entonces, cuando yo hago el producto punto entre z tongo y rotongo me va a dar 0. Por lo tanto, esto vale 0. Y aquí entonces, en la última línea que me queda, digo la integral sobre el flujo, la integral de flujo. Mejor la anotamos en la otra página y ya no tiene sentido. Entonces, aquí digo la integral de flujo en el manto, ¿no es cierto? De u.ds me va a dar 0. Fin de la historia. Porque ahora tengo que juntar todo y estoy listo. Entonces, recordemos el teorema de Gauss. Entonces, teorema de Gauss era... ¿dónde está el teorema de Gauss? Esto de acá. Entonces, recapitulamos. Esta parte de acá es 0. Y esta parte de acá la separamos en tres integrales. Una que ya calculamos, una que vale 0, que es la del manto, y la que queremos calcular, que es la tapa de arriba. Entonces, si juntamos todo, me va a quedar... Lo vamos a escribir así... con todo, con todos los detalles, para que cachen la idea. Entonces, en la parte izquierda tenemos esto de acá. En la parte izquierda el teorema de Gauss. Ya, la parte derecha la separamos en tres integrales. Entonces era la integral de el campo, la integral de flujo en el disco de subcero. Esa ya la calculamos. Más la integral en el manto. Esa también la calculamos recién. Dijimos que era 0. Eh, más la integral de flujo em, de la tapa, que es lo que nos interesa. Entonces, esta de aquí es 0, porque la divergencia vimos que era 0. Ya, esta de acá es 0. Y ya vimos el argumento, porque aquí lo podemos anotar de forma como eh, más corta. Porque el campo U es siempre perpendicular al diferencial de superficie en esa superficie del manto. Y esta de acá es lo que queremos calcular. Entonces simplemente nos va a quedar que la integral sobre la tapa del campo es igual a menos esta de acá, menos la integral del disco de u.ds. ¿Ya? Pero esta de acá la calculamos anteriormente, la tenemos por aquí, ¿no es cierto? Si no es acá, es antes. Eh, no, es más adelante, creo. Y hay algo en el chat, lo veo inmediatamente. Aquí la calculamos. Entonces era 21 partido en 32 pi. Entonces alguien dice, el flujo de D0 lo calcula normal interior, habría que multiplicarlo por menos 1. Claro, sí, eso es muy importante. Entonces, súper bien ese comentario, porque cuando calculamos, eh, eso es un punto súper importante, porque cuando calculamos esta integral, eh, lo que hicimos fue orientar la superficie del disco en z-tongo. O sea, dijimos que la normal iba hacia arriba. De hecho, creo que aquí lo dibujamos. Dijimos que la normal iba así. ¿Ya? Pero cuando consideramos toda la superficie, ¿no es cierto? Considerando la otra parte también, tenemos que orientar esa superficie hacia abajo. Entonces, tal como dices en el chat, tenemos que multiplicarla por menos 1. Entonces, esa integral va a cambiar. Va a cambiar, pero con un signo menos simplemente. Entonces, lo que me va a quedar acá es... acá hay un signo menos. Y como esta está orientada de la otra manera, va a soltar otro signo menos. Entonces, al final se me va a cancelar y me va a quedar simplemente lo mismo de antes, que era 21 partido en... ¿cuánto era? 21 partido en... ¿Dónde estamos? Aquí está. 21 partido en 32 pi. Entonces, aquí. 32 pi. Entonces, si se fijan, este problema, ¿qué es lo que uno hace más que calcular? Simplemente es el manejo, lo que evalúa este problema es el manejo que ustedes tengan con el cálculo vectorial usando los teoremas integrales. ¿Ya? Porque si se fijan, en la última parte no calculamos nada, o sea, no hicimos ninguna parametrización. Si se fijan, aquí partimos. O sea, lo que partimos fue hacer el dibujo, enunciamos el teorema de Gauss, luego aquí es solamente cálculo algebraico, o sea, aquí no tenemos como una parametrización, nada de eso.
no calculamos ninguna integral, simplemente lo que hicimos fue separar adecuadamente. Por ejemplo, aquí dijimos la superficie que encierra la región está separada en tres, entonces escribimos la integral de flujo sobre toda la superficie como tres integrales de flujo. Luego usamos argumentos geométricos. eh, Después ordenamos todo aquí en el teorema de Gauss. Entonces vimos que esto era cero porque la divergencia era cero, este era cero porque estos eran perpendiculares, este lo calculábamos antes y esto es lo que queremos calcular. Y simplemente usamos un resultado anterior y obtuvimos lo que queríamos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Que usen el teorema de Gauss cuando hayan superficies difíciles de parametrizar. Ya es un buen indicador de que es momento de usar algún teorema integral. ¿Podrían parametrizarle y calcular el flujo directamente? Sí, pero se van a demorar mucho más. Entonces, hasta acá dudas. ¿Cómo vamos? ¿Se cachó la idea más o menos? Ya, súper. Entonces, denme un segundo. Ya, entonces ahora vamos a ver ya, si no hay dudas, seguimos con el problema 2. ¿Cómo estamos en la hora? Esta termina a las 4, me parece, así que estamos bien. Ya, eso sería el problema uno. Fue un problema de control, así que esto es algo que ustedes podrían esperarse que entrara como un problema de un control. Es totalmente plausible. Eh, no este problema en particular, porque ya fue parte de un control, pero un problema de este tipo. Entonces hicimos varias cosas, vimos cosas de cursos anteriores, calculamos una divergencia, eso es parte de la primera parte del curso de operadores diferenciales. Eh, Calculamos un flujo usando la definición, parametrizamos y después calculamos un flujo usando el teorema de Gauss. Si alguien pregunta en el chat, eh, para usar Gauss, ¿qué hipótesis tenían que cumplirse? Para usar Gauss, uno tenía que cumplir la simple condición de que, o sea, no es tan simple en verdad, hay muchos campos que no la cumplen, pero que las funciones, vamos al teorema de Gauss acá. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos acá? Teorema de Gauss, lo había anotado en alguna parte, creo que acá. Ya, entonces, más atrás, aquí, ya. Entonces ahí está el teorema de Gauss escrito en... Entonces lo único que tenemos que satisfacer es que U sea de clase C1, de clase C1 en omega de M. O sea, básicamente el campo, este de acá, tiene que ser derivable en el volumen. ¿Ya? Y eso tiene una razón que es más o menos, uno podría decir, claro que tiene que ser así, porque si no es derivable, o sea, esta cosa de acá no existe. El- la divergencia de U existe gracias a que existen las derivadas de U. Si no existiesen las derivadas, esto no tendría sentido. Entonces, eso es lo que exigimos para que se cumpla el teorema de Gauss. Ya, entonces, muy bien. Con ese problema, no sé si tienen más dudas antes de pasar al siguiente. Creo que vamos bien de tiempo. No sé si alcanzamos a hacer el P2, pero vamos a avanzar lo más que podamos. ¿Estamos bien para continuar? O hacemos un descanso? No sé cómo están. Quizás fue mucha información. Y dice, voy bien, dele nomás. Ya, entonces le damos nomás. Quizás así terminamos más temprano.
Entonces hagamos el peor. No sé por qué aquí le puse propuesta. Este está lleno de errores de tipeo. Me disculpo por eso, voy a tratar de corregirlo. Por ejemplo, hubo un error de tipeo que no cacho cómo arreglar, que este de acá, que se me incluyó porque para hacer acá esta integral doble tuve que incluir un paquete en el látex que mejor embarrar con las normales, pero aquí quedó bien, por ejemplo, así que no cacho muy bien cómo arreglarlo, pero me imagino que no debe ser muy complicado, solo tengo que darme el tiempo. Pero eso. Entonces aquí hay como unas normales raras. Por ejemplo, aquí también pasa y aquí también. Ya, entonces hagamos el problemado. Dice, considera el campo dado por, y aquí nos dan un campo F en coordenadas cartesianas y la expresión es esta. Tiene tres componentes. Esta sería la primera componente, la segunda componente y la tercera componente. Entonces, la parte A nos dice, muestra que el campo de la ecuación 3 se puede escribir en coordenadas cilíndricas como esto de acá. Ya, entonces, copiemos el campo eh, y lo usamos. Entonces, a ver esto. Ya no cacho qué pasó. Qué raro. Ya. Entonces, aquí tenemos el campo. Ya, entonces vamos a ir, básicamente lo que nos dicen es, haga un cambio de variable y llévelo a coordenadas cilíndricas. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, para eso, recordamos las transformaciones de coordenadas. Entonces, es bueno recordar varias cositas. Lo primero es cómo se escribía X en términos de coordenadas cilíndricas. Entonces, X será rho coseno de teta. Y de forma parecida era rho seno de teta. Y z era igual a z. O sea, a z. Entonces, de estas dos primeras, uno puede deducir que rho es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Creo que, bueno, si surge alguna otra, lo vamos viendo después. Ah, una cosa importante igual es cuánto valen los vectores unitarios, estos de acá. Ya que uno los puede deducir, pero uno también se los puede aprender. Eh, que bueno, este de aquí es, anotemos la definición y luego cuánto vale. Entonces la definición es dr a, y aquí voy a tener que usar más, porque tengo que normalizar el sector, entonces sería dr a d rho partido en su norma. Eso sería el vector rotongo, que si ustedes lo hacen va a ser eh, coseno de teta, seno de teta y aquí es 0. Aquí la misma idea, entonces te lo voy a anotar un poco más abajo. Entonces, la misma idea, dr a de teta partido en su norma. Y no sé si ustedes se acuerdan aquí cuánto vale este, pero es menos seno de teta o seno de teta y 0. Entonces, y aquí uno puede usar como la mnemotecnia, ¿no es cierto?, de que el vector unitario EI es algo así como de... eh, ya no sé si esta notación está siendo muy buena, pero no sé si lo vieron alguna vez así. Pero simplemente porque uno como que aquí nota un patrón, ¿no es cierto? Porque tengo el rotongo y estoy derivando la posición con respecto a rho. Y aquí tengo teta tongo y estoy derivando la posición con respecto a teta. Y así uno puede generalizarlo, ¿no es cierto? Para cualquier sistema de coordenadas. Entonces, el vector tongo iésimo de una base va a ser derivar r tongo con respecto a esa coordenada eh, iésima y normalizarlo. Ya igual esto no es tan relevante, si no le temen tanta atención, lo voy a borrar de hecho. ¿Ya? Lo importante para este problema va a ser esto de acá. Entonces, hagamos el cambio de coordenada. Entonces, tratemos de llevar f
primero cambiamos las coordenadas, es decir, pasemos a rho, teta y zeta. Entonces, ¿qué vamos a ir viendo? Veamos este primer término. Donde dice x, vamos a anotar rho por coseno de teta. Y aquí dice x cuadrado más y cuadrado. De hecho, eso se puede deducir directamente de acá, ¿no es cierto? Si yo leo al cuadrado ambas partes, me da que el que rho cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, abajo voy a tener rho cuadrado. ¿Ya? Después viene un menos. Esto lo voy a tratar de anotar más chiquito para que entre acá todo. Rho coseno de teta partido en rho cuadrado. Ahora, este término de acá. Menos y por z. Y está acá. Entonces sería rho seno de teta por z. Dividido en la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y eso está justamente ahí. Entonces sería partido en rho. Luego tenemos la siguiente componente, que sería, ahora está acá. Y en el numerador, es decir, rho seno de teta partido en rho cuadrado. Más este término de acá ahora, que sería x, que es rho coseno de teta por z, dividido en raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, que es rho, por esta parte de acá. Y la última componente sería z. ¿Ya? Entonces aquí hay cosas que se pueden simplificar. Por ejemplo, este rho con este rho se van. Este rho con este rho se van. Y aquí este 2 con este rho también se van. Un rho con este 2. Chao. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar coseno de teta partido en rho menos z. Aquí pasé el z por el otro lado nomás. Esto era conmutatividad. Seno de teta. Bueno, aquí ya se cancelaron los dos, así que me va a quedar z por seno de teta. Luego me va a quedar seno de teta partido en rho más z coseno de teta, y ahí no me queda nada en el numerador, así que z coseno de teta. Y aquí z. Ya, entonces, una de las cosas que uno puede hacer aquí es separar esto. Entonces, lo que yo voy a tratar de juntar es este término, lo voy a anotar con distintos colores. Entonces, voy a juntar este término con este término. Voy a juntar este término, incluido el signo, con este término. Y después, aparte, voy a juntar este término de acá. ¿Ya? Entonces, los primeros dos me van a quedar, si se fijan, coseno de rho partido en rho, coma, seno de teta partido en rho, coma 0. Sería el primero. El segundo sería menos z seno de teta, z coseno de teta, coma 0. ¿Ya? Y el último me va a quedar 0, 0 y z. Entonces esas cosas yo las sumo. Y ahora lo que uno puede hacer es reconocer cosas, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacerlo igual paso por paso y vamos a utilizar todavía los colores. Entonces el primer color, si se fijan, yo puedo factorizar por 1 partido en rho. Y me va a quedar coseno de teta, seno de teta 0. El segundo, ¿por qué puedo factorizar? Por z, ¿no es cierto? Me va a quedar z, factor común de menos seno de teta 0. Y el tercero, bueno, ahí es copiarlo, ¿no? Porque no hay nada. Puedo factorizar por z, pero no. Bueno, igual hagamos eso. Z, factor común de 0, 0, 1. ¿Ya? Entonces, lo que me va a quedar aquí, ahora yo puedo reconocer cosas, ¿no es cierto? Entonces, el primer término, si se fijan, fíjense solamente en el paréntesis rojo.
es coseno, seno, cero. ¿Ya? Coseno, seno y cero. Si nos vamos acá, coseno, seno y cero. O sea, rotongo. O sea, ese de ahí es rotongo. Y esta de acá es menos seno, coseno, cero. Entonces, ¿qué tenemos acá? Menos seno, coseno, cero. Entonces, increíble. Ahí tenemos los vectores unitarios. Aquí se borró este, pero era teta tongo. Entonces, ya finalmente vamos a tener lo siguiente. Entonces, el primero. Entonces, el primero, lo voy a seguir escribiendo en rojo, es 1 partido en ro. Y este dijimos que era rotongo. Entonces, rotongo. El segundo, tenemos z, ¿no es cierto? Entonces, z. Y esto de acá dijimos que era teta tongo. Y el tercero, tenemos z. Y este de acá es z tongo. Entonces, veamos si llegamos a lo que nos pedían. Quizás nos equivocamos. Veamos. Entonces, 1 partido en rotongo, z en tetatongo, z en zetatongo. Entonces, aquí está. Súper bien. 1 partido en rotongo, z en tetatongo, z en zetatongo. Así que, súper bien. Parte A, lista. ¿Ya? ¿Quedó alguna duda con eso? ¿Se entendió? Súper, ya. Entonces, muy bien. Ya, entonces eso es si queremos como hacer un análisis de qué es lo que nos están evaluando acá, sería cambio de coordenadas. ¿Ya? Hay coordenadas que ustedes vieron, como las coordenadas cilíndricas, las esféricas principalmente. Hay algunas que como que uno las ve en auxiliar de repente, pero uno no se aprende los vectores unitarios, que son las toroidales. Ya esas como que tienen que más o menos manejar. No es necesario que la manejen igual que cilíndricas y esféricas, pero que tengan alguna intuición de cómo funciona. Entonces ahí uno puede hacer cambios de coordenadas, cambios de vectores unitarios y expresar este campo que principalmente está en cartesianas a coordenadas cilíndricas y bases cilíndricas. ¿Ya? Unas son las coordenadas, que serían este ρ, este z y este z, y otra cosa son los vectores unitarios o la base que también están cilíndricas, que sería el rotongo, el tetatongo y el zetatongo. Ya esto estaba en coordenadas cartesianas en una base cartesiana. Esto está en coordenadas cilíndricas en una base cilíndrica. Entonces eso es lo que me están evaluando acá. Si manejo esas relaciones bien. Entonces la B dice si gamma es la intersección entre una esfera centrada en el origen de radio R, ahí falta una coma, y el plano Z igual a H, calcule la integral de trabajo eh, esa de ahí, ¿no es cierto? Considerando la orientación positiva de gamma, mirándola desde arriba. ¿Ya? Entonces, vamos por parte. Primero, esta es una intersección de dos superficies, ¿no es cierto? Una esfera centrada en el origen de radio R. Entonces, hagamos la esfera primero. Entonces, nueva página. Bueno, esto, como diseminarlo, hacerlo de a poquito. Entonces, partamos por hacer nuestro eje de coordenadas. Bueno, esto para que quede bien. Ahí. Ya está muy grande. Entonces, no. A ver. em, Ahí está mejor. Entonces, nuestro eje de coordenadas, siempre es bueno dibujar esto y tomarse el tiempo para que uno tenga la intuición adecuada y en lo posible no nos equivoquemos. Entonces, X, para allá tenemos Y y para allá tenemos Z. Lo voy a hacer acá. Y y acá X. Ya, entonces tenemos que dibujar una esfera. Entonces, vamos a hacer una esfera. O sea, ya, creo que está mejor. Entonces, vamos a dejarla centrada. Creo que está más o menos bien. Me convence bastante. Ya. Entonces, ese sería el contorno de la esfera, por supuesto, pero la esfera tiene como un plano, ¿cierto? Acá que sería algo como eso de ahí.
Y ahí estaría la esfera que tiene radio R. O sea, si nosotros trazamos ese radio, vale radio R. Ya, la esfera lista. Después nos dicen, es la intersección entre una esfera, que ya la hicimos, sentada en el origen de radio R, ya la hicimos, y el plano z igual a h. Z igual a h, simplemente ponemos h acá, por ejemplo, ahí, h, y es un plano que corta en esa zona. Entonces, tratemos de hacerlo por ahí. Entonces, ya. Em, ¿Cómo era para...? Ah, ya, creo que me acordé. Para hacer esto bien. En Shift se supone. Qué raro. Si no, lo intentamos una vez más. Ok. Espero que funcione ahora. Si funcionó bien. Está como inclinado esto. Ya lo que podríamos hacer es cambiar el H, dejarlo ahí más arriba. Hagamos eso. Ahí estaría el H. Ya, entonces es un plano, ¿no es cierto? Lo que va a pasar es que es un plano que va en esa dirección. No sé si mi ojo se está entendiendo, en verdad, pero ya lo que va a pasar cuando mejor hagamos esto. Entonces, ya ahí está el H, está la esfera. Entonces, lo que va a pasar es que alrededor de esa altura, la intersección va a formar una esfera más chiquita. Esa es la superficie que nos interesa. Quizás debería hacerlo más abajo, pero es que me va a demorar mucho. Entonces, una cosa así y otra ahí. Ya, creo que ahí igual se cacha. Entonces, es una esfera que tiene un radio más chiquito y está más desplazada el origen en Z. O sea, está desplazada en Z. Entonces, eh, esa sería la curva, la intersección. Y nos dicen, ya, entonces gamma es la intersección entre la esfera central en el origen, que ya la dibujamos, y el plano Z igual a H, ya lo dibujamos. Y queremos calcular la integral de trabajo en esa curva que se forma. Cuando la orientación es positiva eh, para la curva gamma. Entonces, ya, la curva gamma la vamos a hacer en azul, que sería esa de ahí. Esa sería la curva gamma. Bueno, ahí ya dibujé la orientación, pero esta sería la curva gamma. Y si yo la miro desde arriba, ¿no es cierto? Si yo la miro desde arriba, lo que voy a ver es lo siguiente. Entonces, si yo la miro desde arriba, alguien me dice, ¿ese es OneNote? Sí, es OneNote. No tiene para hacer romboides, esos quedan como un plano. Ah, sí, debería tener para hacer romboides. De hecho, como que el romboides. Ah, esta cosa acá, no sé si. Como esta cosa acá. Creo que sí funciona, pero creo que por ahora se entiende, ¿no? Sí, si no es necesario como hacer el plano, eh, lo podemos usar después. O este de acá. Ah, este queda como un plano, efectivamente. Hoy queda bonito. No lo había cachado, gracias. Lo voy a usar más adelante. Igual no sé si hagamos más clases online. En verdad ahora es por el paro más que nada. Pero la idea es hacerlas presenciales. Aunque igual la podríamos usar bueno, en presencial, no sé. Ahí vamos a ir viendo. Igual está súper interesante. Lo voy a empezar a usar. Gracias por la recomendación. Ya, entonces, lo que yo les estaba diciendo era que si vemos esta figura desde arriba, ¿no es cierto? Solamente en el plano X e Y, lo que vamos a ver es lo siguiente. Entonces, yo no quería hacerlo en azul. Entonces, vamos de nuevo. Entonces, siempre es importante poner los ejes, X e Y. Si vemos en X e Y, lo que vamos a ver desde arriba, ¿no es cierto? Es algo así como una esfera, o sea, perdón, una circunferencia. Entonces,
Ya, ahí quedó bastante decente. Entonces lo que vamos a ver es lo siguiente. Eso de ahí. Esa sería la curva gamma. Entonces, la pregunta que surge naturalmente cuando uno tiene una circunferencia es ¿cuánto vale este radio? Ese radio le vamos a poner ρ cero, ρ sub cero. Ya, pero ¿cuánto vale ese radio? Con los datos que tenemos. Entonces lo podemos calcular de acá, de esta figura de aquí, porque lo que nosotros sabemos es que este punto desde el centro de la esfera hasta un punto que está en la superficie, ese tiene longitud, ¿cuánto? ¿Cuánto vale esa longitud? Vale r. Y sabemos que esta distancia de acá, uy, esta distancia de acá vale h, ¿cierto? Esa distancia ahí vale h. Entonces aquí tengo un triángulo rectángulo. De hecho lo voy a tratar de dibujar en otro color, a ver si resulta. Entonces tengo este triángulo de acá. Ese lado que acabo de dibujar vale h. Esta hipotenusa que acabo de dibujar mal vale r. Está mejor. Entonces lo que nos interesa es esta parte de ahí, que eso sería el radio, ¿no es cierto? Que sería ρ sub cero. Entonces, con eso yo puedo determinar inmediatamente cuánto vale ρ sub cero. Simplemente es la raíz cuadrada de r cuadrado menos h cuadrado. Y ahí ya calculé geométricamente cuánto vale ese radio. Entonces, con eso yo puedo parametrizar mi curva, que eso es lo que quiero hacer ahora. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a fijar el centro de la circunferencia. ¿Dónde está el centro ubicado? Pongámosle a esa cosa aquí, ese es el centro. Entonces, eso ahí sería el centro C. ¿Cuánto vale? ¿Qué coordenadas tiene el centro C? Entonces, el centro C tiene coordenadas 0 en X, 0 en Y y H en Z. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Ahí está el centro de la circunferencia. Entonces, con eso yo ya puedo parametrizar eh, mi curva. Entonces, lo que voy a decir es que gamma va a estar dado por la siguiente parametrización. Entonces, van a ser todos los R. Recuerden que las curvas tienen solo un parámetro, ¿ya? Entonces, aquí vamos a definir este parámetro y lo vamos a definir como el ángulo polar. Entonces, R de teta, y lo vamos a escribir en coordenadas eh, naturalmente cilíndricas, pero en vectores unitarios cartesianos. Ya van a ver por qué. Entonces, esto vale, es un radio, ¿no es cierto? De radio ρ cero. Entonces, ρ cero, coseno de teta, ρ cero, seno de teta y h. Esa sería la parametrización de mi curva. Con eso yo recorro todos los puntos de la curva. Entonces, ¿por qué digo que esto está en coordenadas cilíndricas, pero en base cartesiana? Porque mi coordenada, mi única coordenada, que es la única que requiero para describir una curva, es una coordenada que depende, o que pertenece más bien, a las coordenadas cilíndricas. Es el teta cilíndrico. ¿Ya? Pero la base que estoy usando es cartesiana, porque esto de acá es lo mismo que ρ cero, coseno de teta en x tongo, más ρ cero, seno de teta en y tongo, más h en z tongo. O sea, la base, si se fijan, de vectores es cartesiana. Yo podría usar una, por ejemplo, cilíndrica acá, pero totalmente. ¿Cómo sería en ese caso? Entonces ahí uno podría usar lo que uno sabe, ¿no es cierto?, de coordenadas cilíndricas y decir que esto es lo mismo que ρ cero en rotongo, ¿no es cierto? Porque aquí puedo como reconocer esto. Entonces lo vamos a hacer ordenadamente. Lo vamos a hacer tal como antes. Alguien dice, ¿se podría llegar a lo mismo si se reemplazamos en la ecuación de la circunferencia que z igual a h? Eh, claro, pero ¿a qué ecuación de la circunferencia te refieres? O sea, claro, es una circunferencia con z igual a h. El de la esfera, no, pero es que el de la esfera se parametriza con coordenadas esféricas. Y ahí uno tiene otras cosas, ¿no es cierto? Porque ahí uno tiene el radio, tiene un seno de phi, y después tengo un coseno de teta, eso sería en la coordenada x. En y uno tiene r, seno de phi,
seno de teta, y z sería r coseno de phi. Entonces, en esféricas no me tinca que funcione esto de acá, lo de la parametrización de la curva. En cilíndricas, si te refieres a cilíndricas, yo creo que eso podría funcionar, pero hay que tener cuidado con que el radio es este de acá que calculamos y que z es igual a h. Ahí yo estaría más de acuerdo. ¿Ya? Con respecto a esto de acá, lo que vamos a hacer es una cosa que uno puede hacer que es muy útil, lo vamos a hacer de las dos maneras, para que vean que da lo mismo. Entonces, eh, yo creo que mejor hagámoslo de esta manera y después volvemos a la otra. ¿Ya? Entonces, para que vean que hay dos maneras de hacerla. Alguien dice, si la definimos en cartesiana es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r, reemplazarla. Ah, ya, ok. Ahora entendí. Ahora entendí. Entonces, tú te refieres a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r. Esa es la superficie de la esfera, totalmente de acuerdo. Luego tú quieres decir que estamos reemplazando z igual a h, entonces me va a quedar x cuadrado más y cuadrado más h cuadrado igual a r cuadrado. Por lo tanto, aquí me va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado menos h cuadrado. Esto está totalmente muy bien, o sea, perfecto. Esto también es un camino correcto. Entonces de aquí yo digo, ah, mira, este es el radio. Y esta curva entonces corresponde a una curva que tiene ese radio. Sí, está, pero súper bien. Súper bien. Entonces aquí uno se va a las coordenadas cilíndricas y digo, ah, x vale entonces r cuadrado menos h cuadrado, todo eso en raíz, por coseno de teta y así sigo y voy a llegar a lo mismo. Así que sí, totalmente válido. Ya porque en el fondo lo que hago acá es decir, esto de aquí es una circunferencia de radio en raíz de r cuadrado menos h cuadrado. Ya, entonces, volvamos acá. Uno llega a lo mismo que aquí con ese camino. Entonces lo que voy a calcular es dr. dr. Entonces dr lo voy a calcular de la siguiente manera. Entonces, como mi parámetro es teta, tengo que derivar con respecto a teta. Entonces me va a quedar ρ0 con un negativo, ρ0 seno de teta, aquí me va a quedar ρ0 coseno de teta, y aquí donde va h es constante a los ojos de teta, por lo tanto me va a quedar 0, y aquí tengo que multiplicar por d teta. Con eso tengo el dr. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? Tengo que calcular esta integral, ¿no es cierto? Lo que queremos es esto. f.dr, que es una integral de camino, si quieren, una integral de trabajo. Entonces, tengo que calcular este producto punto, f.dr. ¿Cuánto valía f? Entonces, f era algo no muy amigable, si se acuerdan. Estaba por acá. Aquí está en cartesiana, si se fijan, no está muy amigable. Y aquí está en cilíndricas. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es usar cilíndrica, eso está mejor. ¿Por qué? Porque cuando haga el producto punto me va a quedar más sencillo. Entonces, traigamos f para acá. Entonces, ahí está f. Lo voy a escribir en la siguiente página. Entonces, f era 1 partido en rotongo, más z en tetatongo, más z en ztongo. Ya. Y el dr, entonces aquí sigamos trabajando un poquito más el dr. El dr puedo factorizar por ρ0, ¿no es cierto? Me va a quedar ρ0 menos seno de teta coseno de teta 0 de teta. Y esto de acá tiene alguna expresión, ¿no es cierto? Algún valor conocido en las coordenadas cilíndricas. Uno tiene que reconocer esto de acá. ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué vector unitario es? ¿Alguien se lo sabe?
Ya me dicen teta tongo, exactamente. Entonces, esto es teta tongo de teta. Entonces, ¿cómo lo sé? Bueno, está, cuando hicimos nuestro resumen de coordenadas, estaba acá, ¿no es cierto? Teta tongo es menos seno coseno cero. Menos seno coseno cero. Entonces aquí tenemos menos seno coseno cero. Eso es teta tongo. Entonces, lo podemos bajar acá, ¿no es cierto? DR era rho cero, teta tongo de teta. Entonces lo que tenemos que hacer es el producto punto entre F y DR. Entonces me quedan en la misma base, por lo tanto hacer el producto punto va a ser sencillo, porque si se fijan, este de acá es ortogonal con rotongo y con ztongo. Entonces el producto punto entre esos dos va a valer cero. Lo único que va a sobrevivir es esta componente de acá. Entonces, F.dr me va a quedar z rho cero de teta. ¿Ya? Y luego ya estamos en la hora casi, pero estamos también terminando esta parte del problema, así que lo vamos a hacer rápidamente. Entonces, recordémonos de este valor, z rho cero de teta. Z rho cero de teta. Entonces, la integral de trabajo de el campo F va a ser simplemente, ya calculamos esto, era z rho cero de teta, y nuestro parámetro era teta, ¿no es cierto? Lo teníamos por acá, quizás, o más abajo. Tenemos más abajo, creo, cuando hicimos la parametrización. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Aquí una cosa que no hicimos, pero que uno lo puede hacer después, rectificando, ¿no es cierto? Es dónde está definido ese parámetro. Es el único parámetro que define mi curva. Ya alguien dice, pero z igual a h. Sí, eso es súper cierto, lo vamos a reemplazar también. Entonces, pero antes, ¿dónde está definido este parámetro? Entonces, teta, para que yo recorra toda la circunferencia, está definido desde 0 a 2pi. ¿Ya? Por lo tanto, nos queda esto de acá, desde 0 hasta 2pi. Desde 0 hasta 2pi. ¿Ya? Y como bien dice el compañero acá, ¿no es cierto? Z igual a h, ¿no es cierto? Esto de acá. Entonces, esto de aquí vale h. ¿Ya? Y eso es porque hubo algo que no hicimos acá, ya que fue, no sé si un error, pero una cosa que uno puede rectificar después, es que cuando uno hace el producto punto, uno tiene que evaluar ese campo en la curva donde estoy evaluando. Si es una curva, si es una superficie, tengo que evaluar la superficie. Entonces la superficie, o sea, perdón, en este caso la curva, cuando yo me voy a la parametrización, tiene z igual a h. Entonces lo que yo debería haber hecho es poner acá donde dice z igual a h. Y debería haber reemplazado todo esto, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, si yo evalúo este campo en la curva gamma, entonces este rho me va a quedar como 1, no me va a quedar como rho 0, este z me va a quedar como h, y este z me quedaría como h. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. Ya, entonces, dicho eso, me queda simplemente 2 veces pi, que es la integral, ¿no es cierto? Por h, por rho cero. Ya, pero rho cero es una constante que yo me inventé para no acarrear esa raíz, pero ese rho cero en verdad es un valor que es r cuadrado menos h cuadrado. Eso de ahí. Ya, entonces ahí estaría cuánto vale, ¿no es cierto? Cuánto vale la integral de camino. Entonces, eso lo podemos anotar acá, ¿no es cierto? Decimos, bueno, la integral en ese camino de eh, el campo F me da 2 veces pi h raíz de r cuadrado menos h cuadrado. Y ya estamos, nos queda un minuto, pero increíblemente con esto vamos a alcanzar a hacer la última parte que nos queda. Aquí tenemos que usar todo lo que sabemos. Entonces, alguien dice, es el área del manto de un cilindro. Claro, increíblemente. Entonces, eh, eso me dice cosas sobre el rotor, ¿ya? ¿Qué me puede decir sobre el rotor? Piénselo un rato. Pero hay otra cosa que es muy importante, que de hecho está relacionada con lo de ahora, lo del rotor. ¿Cuánto va el rotor? Si eso me dio el manto del cilindro. Ya, pero la pregunta aquí importante es la C, ¿no es cierto? Ya estamos en la hora, pero ¿cuánto es F un campo conservativo?
¿Lo podemos responder sin hacer ningún otro cálculo? No lo es. ¿Ya? ¿Alguien dice no lo es? Esa es la respuesta correcta. ¿Y por qué no lo es? Por Stokes. ¿Ya? Por Stokes uno podría usarlo, pero hay un argumento más sencillo. ¿Ya? No es un campo conservativo. Alguien dice, porque el trabajo de una curva cerrada debería ser nulo. Exactamente eso. Exactamente eso. ¿Ya? Entonces, uno dice que F es conservativo. F conservativo. Si es que se cumple que la integral sobre una curva cerrada, cualquiera sea la curva, esto me da cero. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vimos, no es cierto? Que la integral cerrada, porque esta curva gamma es cerrada. Entonces lo que vimos es que la integral sobre esa curva gamma que es cerrada, porque es una circunferencia, una curva cerrada, eh, es 2pi h, ¿no es cierto? Raíz de r cuadrado menos h cuadrado. Y eso es distinto de cero. Entonces, conclusión, f no es conservativo. ¿Ya? Entonces, esa caracterización también guárdensela, habían otras, ¿no es cierto? La del rotor, pero además del rotor tenía que cumplir que el campo sea diferenciable en un dominio bastante amplio. ¿Ya? Entonces hay más caracterizaciones, las podemos, no sé cuándo va a ser el control, quizás podamos agendar alguna auxiliar extra antes del control, ahí lo vamos a ir viendo, depende cómo evolucione todo esto, el tema del paro y qué vamos a hacer para más adelante y vamos a ir viendo ese tema. Así que con esto terminaríamos la auxiliar. No sé si queda alguna duda o quieren decir algún comentario, algo que les haya quedado. ¿No? Ya voy a dejar de grabar.